Mensajes positivos. Estamos ya en la víspera de la Semana Santa. Mañana iniciamos con el Domingo de Ramos. La Semana de Pasión termina hoy con esta lectura. Ezequiel 37, 21, 28 nos dice: esto dice el Señor Dios: los voy a recoger de todas las naciones donde emigraron. A todos los israelitas de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos. Nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones, ni con todas las iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en lo que habitaron los padres de ustedes. Ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo, y yo voy a ser su Dios, y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Una hermosa promesa que hace el Señor. Una promesa que empieza a cumplirse plenamente a través de Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, 45-56, después de la resurrección de Lázaro, pues hubo mucho movimiento en torno a Jesús. Mucha gente empezó a creer en Jesús por todo lo que hacía. El texto nos dice que los fariseos se asustan, tienen miedo que la popularidad de Jesús provoque una reacción de los romanos que acabe con el pueblo judío. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: conviene que muera un hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los dispersos hijos de Dios. Estaba puesto el mantel ahí para una gran tragedia. Todo fue cerrándose en torno a Jesús. El odio de sus enemigos le fue cerrando el camino. Fue como un círculo que se fue apretando hasta que finalmente estranguló la vida del joven maestro de Nazaret. Ya estaba prometido Jesús. Desde el Antiguo Testamento Dios había prometido que iba a reunir a su gente, a su pueblo. Que iba a ser un solo rebaño con un solo pastor. Y precisamente lo que este sacerdote profetiza: conviene que muera un hombre por el bien del pueblo. Y dice aquí el evangelista que siendo sumo sacerdote profetizó, porque Jesús iba a morir, y no solamente por el bien del pueblo judío, sino para reunir en uno a los dispersos hijos de Dios. A veces uno se pregunta por la causa de la muerte de Jesús. ¿Por qué mataron a Jesús? Si era tan buena gente, si hablaba tan bonito, si hacía tantos milagros, si le hacía tanto bien a las personas, ¿por qué lo tenían que crucificar? Porque entre las cosas que decía, pues él hablaba muy claro y denunciaba a la gente mala sus maldades. Y hay gente que no está dispuesta a escuchar a que le echen en cara sus maldades. Y es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos eran los puros, los buenos. En aquel tiempo había 4 grupos principales entre los judíos. Estaban los fariseos, que eran como los que estaban llevando la batuta de la religión, los que estaban atendiendo a la gente, los que estaban haciendo las cosas bien. Estaban los saduceos, que eran los jefes de los sacerdotes, que ellos estaban en el poder y eran colaboradores de los romanos. Y muchos de ellos ya habían perdido la fe de Israel, ya no creían muchas cosas que creían los israelitas. Esos sumos sacerdotes eran los descendientes de los macabeos, que después de ganar la guerra, pues se apoderaron tanto del poder político como del poder religioso. Y eran gente ya casi sin fe, pero era un grupo poderoso de los que manejaban mucho el aspecto de la religión, pero desde el poder. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, y luego estaban los esenios, que se habían ido ellos al desierto.
que viendo precisamente esa corrupción que había en la región oficial, viendo las artimañas de los fariseos, mejor se fueron ellos al desierto a vivir su religiosidad allá aparte. Y estaban los celotas eran guerrilleros, en nombre de Dios, como habían sido los macabeos, gente que peleaba por Dios, ¿sí? Eran los 4 grupos principales que había. Entre ellos no salía muy bien, por ejemplo, un saduceo y un celota no tenían pero nada de qué hablar, ¿verdad? Sin embargo, para la gente los que valían eran los fariseos, eran los que estaban cerca de ellos, eran los que los atendían. Por eso la gente le tenía mucho respeto a los fariseos. Por eso Jesús, cuando chocó con los fariseos y los fariseos empezaron a hablar mal de Jesús, Jesús se vino abajo, su popularidad se vino abajo. Él reunía multitudes, porque al final estuvo tan solo. Porque al final esa multitud que lo aclamó el domingo de Ramos fue la misma multitud que el viernes lo condena a muerte diciendo crucifícalo, por los fariseos. Porque los fariseos se pusieron en contra de Jesús. Y los fariseos tienen mucho apego entre la gente. La principal causa, podemos decir, en un sentido histórico de la muerte de Jesús, es su choque contra los fariseos. Ellos se encargaron de su muerte. Y lo pudieron matar de muchos modos. Miren, matar a una persona desde el poder nunca ha sido difícil. Una emboscada, 3, 4 arqueros en un caminito. 4 o 5 sicarios con cuchillos en medio de la multitud del templo se acercan y lo cosen a cuchilladas en un segundo, pues. O sea, había muchos modos de matar a Jesús. Como hicieron con Esteban, acusarlo de blasfemo y apedrearlo ahí mismo fuera del Sanedrín. Podían matarlo de muchos modos, pero no. A Jesús lo querían destrozado. Jesús lo querían, sobre todo, desacreditado ante la gente. Por eso, hacen toda esa faramalla de llevar juicio ante Poncio Pilato, que era su enemigo. Por eso Poncio Pilato intentó salvarlo, ¿verdad? Porque vio que había toda una mala voluntad de ellos de matarlo, crucificado. Y sin embargo, pues se salieron con la suya. A Jesús le fueron cerrando los caminos hasta que lo tuvieron donde ellos quisieron y como ellos quisieron. Fueron unos grandes vencedores de Jesús ellos. Claro, Jesús se entregó. A mí nadie me quita la vida, dijo. Yo la entrego. Fue una ofrenda lo que hizo Jesús de su vida. Entonces, exteriormente podemos decir la causa de la muerte de Jesús es el odio de los fariseos. Pero por encima del odio de los fariseos está ese deseo de Dios de reunir a sus dispersos hijos a través del sacrificio de su Hijo. La causa principal de la muerte de Jesús no son los fariseos. Es el designio del Padre de salvarnos, de resolver el problema que se hizo en el paraíso por la soberbia y la desobediencia. A eso vino Jesucristo, a dar su vida por nosotros. Mañana empieza la Semana Santa. Ojalá que estemos preparados para disfrutarla, para vivirla, para culminar la Cuaresma, acercándonos más profundamente a Dios en estos días santos. Que sean días santos, no días diablos. Que no sean días para irnos a la playa, emborracharnos. Que no sean días para hacer más pecados, sino que verdaderamente sean días en que los reservemos para estar más cerca de Dios. Ok. Ayúdame a conocer ese mensaje. Ya sabes que aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos sugiere para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Tarea de este día. A ver. El propósito de Dios es la unidad. Que se reúnan los dispersos hijos de Dios. El propósito del demonio, diablo, significa el que separa. Diablo es el que separa. Ahora, pregunta, ¿tú con quién te vas, con melón o con sandía? ¿Tus actitudes ayudan a que la gente se mantenga unida? ¿O eres de los que hacen que la gente se separe? Tus comentarios, tus críticas. ¿Tú eres de las personas que ayuda a que haya armonía? ¿O con tu manera de ser tú provocas que haya desarmonía? ¿Con quién te vas, con melón o con sandía? Vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude a entender si acaso nuestras actitudes están sembrando división y discordia. Y piensa de qué manera tú puedes ser parte del propósito de Dios que quiere que todos se mantengan unidos. Cuestiónate en tus actitudes. ¿Eres parte del propósito de Dios de que haya unidad? ¿O eres parte del propósito del demonio de que estemos divididos? ¿Con quién te vas, con melón o con sandía? Ojalá que reflexionemos sobre este punto. Mensajes positivos.